Aleluya. Gloria a Dios. Dios les bendiga, hermanos. Gracias damos a Dios esta tarde una vez más por la oportunidad que tenemos de reunirnos para alabar y glorificar el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Una vez más damos gracias a Dios por su bondad y su misericordia. Un saludo a todos aquellos que siempre nos siguen a través de las redes sociales. Les mandamos un saludo muy especial, esperando que se encuentren bien. Igualmente a familiares, amigos, compañeros de trabajo, que Dios les bendiga. Así de que esta tarde vamos a comenzar el estudio para este día que corresponde en el libro de Cantar de los Cantares, el capítulo 1, versículo 9 al 17. 9 al 17, aleluya. Capítulo 1 del Cantar de los Cantares, versículo 9 al 17. Cuando ya lo tenga, dice un amén. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Dice la palabra del Señor. Este es un elogio o diálogo entre los esposos. Aleluya. Dice la palabra del Señor. A mi yegua, oiga bien, a mi yegua entre los carros de Faraón, yo te comparo, amada mía. Yo te comparo, amada mía. Hermosa entre tus mejillas los adornos, tu cuello entre los collares. Adornos de oro haremos para ti con cuentas de plata. Mientras el rey estaba en su reclinatorio, mi nardo dio su olor. Mi amado es para mí un manojito de mirra que reposa entre mis pechos. Racimos de flores de aleña en las vías de Engadi es para mí mi amado. He aquí que tú eres hermosa, amiga mía. He aquí eres bella. Tus ojos son como palomas. He aquí que tú eres hermoso, amado mío y dulce. Nuestro lecho es de flores. Las vigas de nuestra casa son de cedro y de cipreses los artesonados. Aleluya. Gloria a Dios. Dejamos hasta ahí la porción que ahora nos corresponde estudiar y quisiéramos pensar por un momento, hermanos, sobre lo que habíamos venido estudiando de el capítulo 1, del versículo 5 en adelante. Si usted se recuerda, una de las cosas que habíamos estado hablando era de que la amada decía que le estaba diciendo a las vírgenes, a las doncellas de Jerusalén, que era morena. Ahora, nosotros dijimos de que morena era porque dice que el sol la quemó. El sol representa a la idolatría, simbólicamente, alegóricamente hablando, representa a la idolatría. Por eso estaba quemada, por eso estaba negra. Es decir, negro habla del pecado. La idolatría la había ennegrecido, pero dice acá que seguía siendo hermosa. Era negra como las cabañas o las tiendas de Cedar, pero dice que era hermosa como las cortinas de Salomón. Es decir, que hablaba de una belleza que no había perdido todavía, que ahí se encontraba en ella. Y ella dice, no se fijen en mí porque soy morena. ¿Vea? El sol me quemó. El sol me miró y me quemó. Dice, los hijos de mi madre, dice,
se enojaron contra mí. Habíamos hablado de quién eran los hijos de su madre, es decir, hablando de que precisamente hablaba de los egipcios. ¿Por qué dice los hijos de mi madre? Entonces, ¿quién era su madre? Era Egipto. Es decir, Egipto había sido el vientre en donde Israel se había hecho más grande. Recuérdese que cuando ellos entran a Jerusalén, a Egipto, dice la Biblia que solo eran 70 personas. Es decir, no eran muchas. Pero cuando salieron de ahí, cuando salieron de Egipto, salió un gran número de personas. Es decir, fue como un vientre. Por eso dice los hijos de mi madre. Israel llama a Egipto madre porque es como que Egipto haya prestado su vientre para que Israel se multiplicara, para que fecundara, para que llenara la tierra, como la promesa que Dios le había dicho a Adán y se la dice también a Abraham. Es decir, una de las promesas de Dios era esa: llenen la tierra, les dijo a Adán. O sea, Abraham le dice, sean fecundos también. Es decir, que ellos se tenían que multiplicar. Ahora, por eso ella dice, los hijos de mi madre, que se refiere a los egipcios, se enojaron contra mí, dice. Es decir, ellos se enojaron precisamente en el momento en que ya José ya no estaba como gobernador. Todo el tiempo que José estuvo como gobernador, ellos fueron tratados bien. Pero después que José muere, comenzaron a tratarlos mal. Dice que se levantó un rey que no conoció a José. No conoció a José. Y dice que levantaron capataces para poder ponerlos sobre los israelitas, sobre el pueblo de Dios, para que ellos de una manera forzada y obligada comenzaron a trabajar. Por eso es que dice, me pusieron a cuidar sus viñas, pero la viña que era mía no cuidé. Es decir, su tierra, su propia vida. Es decir, ellos no cuidaron eso. ¿Por qué? Porque estaban esclavizados en Egipto. Y dice aquí, la esposa pregunta, ¿verdad?, sobre qué tenía que hacerle saber. ¿Dónde mora mi amado? Dijimos que eso, ella andaba preocupada buscando a su amado, pero la andaba buscando en el lugar equivocado. Es decir, de todo eso nos está hablando la palabra del Señor. Ahora, una recomendación que le dijeron era, sigue las huellas del rebaño. Sigue las huellas del rebaño. Es decir, ¿cuál rebaño? Aquellos que habían sido antes de su pueblo. Es decir, los profetas, los patriarcas, todos ellos fueron un rebaño antes de que Israel se formara. Es decir, lo que le estaban diciendo es, sigue las huellas, sigue el ejemplo de estos grandes hombres, sigue el ejemplo y lo vas a encontrar, ¿verdad? Y le dijeron, sigue las huellas del rebaño y apacienta tus cabritos junto a las cabañas de los roí, o sea, de los pastores. Es decir, que estos pastores, ella iba a apacentar sus cabritos, es decir, sus cabritos habla de su descendencia, de sus hijos. Ese fue el mayor pecado que Israel pudo cometer, es decir, dejar de instruir a sus hijos, es decir, a su descendencia. Ese fue el pecado más grave. Entonces, por eso era necesario que pasara todo esto. Y dice la palabra del Señor, lo que ahora nos corresponde estudiar sobre los elogios que tanto el esposo como la esposa se dan. Recuérdense que habíamos venido diciendo que el esposo es la figura no de la iglesia, hermano. O podríamos de alguna manera decir que es la iglesia, pero es la iglesia en el Antiguo Testamento, porque Israel era su pueblo elegido. Entonces la sulamita simbólicamente representa al pueblo de Dios, es decir, a Israel. Y Faraón, detrás de la figura del Faraón se encuentra Dios. Es decir, Dios veía a su pueblo ¿cómo? Como una esposa. Como una esposa. Así la veía. Entonces, ahí en esos dos personajes, en la sulamita y en Salomón, están reflejadas, en la vida de ellos, está reflejada la vida de Israel y la vida de Dios. Es decir, estos elogios son entre Dios y su pueblo.
para que nosotros podamos entender. Y mire lo que dijo precisamente, le dice el esposo. Le dice, a yegua de los carros del faraón te he comparado, amiga mía. Vea qué elogio. Ahora, alguien podrá decir, bueno, qué piropo ese más grande, ¿verdad? ¿Cómo pueden comparar a una mujer hermosa con una yegua? Ahora, recuérdese que esto en el Oriente era bien común, que la mujer se representara de esta manera. Ahora, no es porque la mujer fuera igual que la yegua, o sea, en aquel tiempo, el animal más caro y más delicado era la yegua. O sea, tener una yegua es como tener uno de los mejores autos, dijéramos ahora en día, un Rolls Royce. O poder tener otro carro que fuera muy costoso. Es decir, eso habla no de la belleza física, sino del costo. A yegua de Faraón te comparaba, es decir, como antes no había otra cosa más valiosa que costara más dinero, como este animal, como la yegua, entonces eso está hablando, oiga bien, que el costo de Dios por su pueblo es incalculable. Porque dice que nosotros no hemos, Pedro dice, nosotros dice, no los redimió con oro ni plata, que eso era lo más valioso que había antes, el oro y la plata. Dice que nos redimió, ¿cómo? Con la sangre de su Hijo. Es decir, comprar o redimir a alguien con la sangre, eso es lo más valioso. Para la sangre de Cristo no tiene precio, es lo más carísimo. Ese es el costo que le costó a Dios, es lo que está queriendo decir. O sea, lo valioso que era la yegua era el costo que tenía. Comprar una yegua, solamente los reyes podían adquirir esta clase de animal. No está hablando de algo físico. O sea, porque si fuera algo físico, hermano, o sea, esto es algo fuerte en nuestra cultura occidental. O sea, comparar a una mujer con una yegua, o sea, pero no está comparando la belleza física, está comparando el costo, el valor que tenía ese animal. Oiga bien, era el valor. Entonces, lo que Dios es como que Dios esté diciendo, mi pueblo me cuesta la sangre de mi hijo, lo más valioso que hay. Por eso compara esto, por el costo que tenía este animal. Ahora, y dice acá, mire, entre tus mejillas, hermosas son tus mejillas entre los pendientes, tu cuello entre los collares, tachonados de plata, es decir, incrustados en plata. ¿Sabe qué es estar incrustado? Es decir, como cuando una perla va agarrada con unas cosas así del mismo material. Es decir, el material donde está incrustado, a veces llevan unos como garfios, que es la que sostiene esa piedra. Entonces, pero vea lo que dice. Dice, hermosas son tus mejillas, entre los pendientes, tu cuello entre los collares. Ahora, ¿a qué se refiere esto? ¿A qué se está refiriendo? ¿Qué simbolizan o qué están alegorizando los collares y los pendientes? Collares y pendientes. ¿Por qué es alegórico? Es simbólico. Recordemos que este libro está lleno de tanta simbología, hermano. Y eso es lo hermoso de este libro. Como le decía yo al principio, el lograr entender toda esta alegoría o todo este simbolismo nos ayuda a entender mejor la palabra de Dios, porque en ningún otro libro hay tanto simbolismo como en este. En toda la Biblia hay simbolismo, pero es así, de diferente manera. O sea, es bien esporádico. Pero cuando ya nosotros conocemos este simbolismo, vamos a conocer verdaderamente mejor la palabra del Señor. ¿Qué representan entonces los pendientes y los collares? Dice, hermosas son tus mejillas. En aquel tiempo, hermano, las mujeres
en su pelo, yo no sé si usted ha logrado ver en otras culturas, en la India, a veces las mujeres se ponen como cosas en el cabello, como para verse más hermosas físicamente. Entonces, esos pendientes que se ponían en el pelo, las hacía ver mejor, es decir, tenían esa hermosura. Y los collares también les daban hermosura. Yo no sé si usted se ha fijado en esas culturas de allá por la India, que las mujeres son morenas y su pelo es bien rizado. Y muchas veces se hacen como trencitas, pero se ponen cosas en el pelo. O sea, para lucir mejor. Y se ponen unos collares bien grandes también llenos de perlas. Entonces, eso les hacía verse mejor. Ahora, pero ya hablando en términos espirituales, ¿qué representan? ¿Qué representan estos pendientes y estos collares? Qué hace hermosa? Porque dice, hermosa es tu mejilla. Es decir, le hermosea todo eso que se había puesto. Ahora, pero en lo espiritual, ¿qué es lo que hermosea la vida humana? ¿Qué es lo que lo hace más hermoso? Yo le voy a decir algo. Aquí dice, ¿verdad? Que ella tiene esa hermosura. Es una hermosura natural. Eres hermosa, dice, entre tus mejillas son hermosas. Tus mejillas son hermosas. Es decir, hablando de una naturaleza natural, que hay una hermosura. Ahora, recuérdese que nosotros, antes de conocer a Cristo, como seres humanos, teníamos una hermosura natural. ¿Cuál es esa hermosura natural en nuestra vida? ¿Cuál es? ¿Quién sabe? ¿Cuál es eso que nos hermosea? Alguien que tenga una idea, ¿qué cree que nos hace hermosos a nosotros como seres humanos? ¿Ah? Yo a mis hijos les decía que eran bien lindos cuando me obedecían. No, pero hay una hermosura natural. O sea, eso es algo diferente. Eso es algo diferente. Una hermosura natural es porque cuando nosotros fuimos creados, ¿qué hay en nosotros? La imagen de Dios. Exacto. Esa es la hermosa natural del ser humano. Que somos creados a imagen de Dios. Esa imagen de Dios está plasmada está como un sello en la vida humana. O sea, pero hablando de una belleza natural. Pero ¿qué hace más hermoso? Porque hay una hermosura mejor que lo natural. Esos pendientes, oiga bien, esos pendientes hablan de una belleza mejor. Yo quiero que vaya a Proverbios, capítulo 1. Porque los collares y las perlas representan algo. Es alegórico. Proverbios, recuerden que Proverbios fueron escritos por Salomón. Proverbios 1:8 y 9. ¿Ya lo tiene? Amén. Ok. ¿Cómo dice la palabra del Señor? ¿Alguien que lo lea? Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre, porque adorno de gracias serán a tu cabeza Ujú. ¿Y qué y más? collares a tu cuello. Oiga, ahí está hablando de adornos. ¿Pero qué le dice? Escucha, hijo mío, ¿qué? La instrucción de tu padre Ajá, ¿y qué más? y no desprecies la dirección de tu Ok, madre. la enseñanza, instrucción y enseñanza. Ahora, pero eso lo vemos en las versiones. En el hebreo ya no dice, hijo mío, escucha la instrucción de tu padre. En el hebreo ya no dice padre. En el hebreo padre no existe. En el hebreo existe una palabra diferente que se usa para instrucción. Es musha. Mushar. Esa es la palabra que se usa.
Las versiones más recientes le ponen padre. ¿Por qué? Porque en nuestra cultura occidental, oiga bien, ¿quién es el que nos disciplina? ¿Quién nos da instrucción? ¿Quién nos amonesta? Nuestro padre, vea. Cuando hacemos algo malo, es el padre quien nos amonesta. Ahora, y cuando nos enseñan algo, ¿quién lo enseña? En la cultura occidental. Es la madre, porque es la madre la que pasa en el hogar. Es la madre la que está pendiente de sus hijos. Ahora, pero en la cultura hebrea es muy diferente. En la cultura hebrea, ¿quién educaba al hijo? No, no era el padre. En la cultura hebrea ya no era el padre ni la madre, porque eso está puesto de acuerdo a la interpretación occidental, aquí donde nosotros vivimos, pero en el hebreo, en la cultura hebrea, las cosas eran diferentes. En la cultura hebrea, el niño, oiga bien, desde los 3 años hasta los 13, no lo educaban los padres. ¿Sabe quién lo educaba? ¿Sabe quién lo educaba? Lo llevaban de los rabinos en las sinagogas y le enseñaban esto. Esa era la educación que recibía a temprana edad. Oiga bien, porque musar significa instrucción, es decir, instrucción y también disciplina. Pero miren el hebreo, yo se lo voy a leer en el término hebreo. ¿Cómo dice? Dice, escucha, hijo mío, la musar. Oiga, y no abandones la Torá. Ya no dice madre, vea. ¿Qué es la Torá? Es la palabra de Dios. No abandones la enseñanza, porque o sea, en la cultura hebrea, precisamente era la palabra de Dios la que instruía al niño. Por eso dice el proverbio, instruye al niño en su camino. Oiga bien, y cuando fuere viejo, no se apartará de él. Es decir, instruye al niño en la vida, porque la palabra camino habla de vida. Habla del caminar diario. Entonces dice, instruye al niño en su camino, instruye al niño en la vida diaria. Y cuando tú lo instruyas con la palabra de Dios, él nunca se va a apartar de esto. Nunca. Por eso dice, no olvides la enseñanza de la Torá. Oiga bien, diferente a la cultura occidental, ¿verdad? Que ya es la madre. Allá no, en la cultura hebrea, de los 3 a los 15, era la Torá la que le enseñaba al niño. Era la Torá la que, porque esta instrucción precisamente habla de una práctica espiritual. Oiga bien, el musar es una práctica espiritual. ¿Y qué significaba esto? Que al llevarlo y la palabra de Dios o la Torá lo moldeaba, esto estaba refinando el carácter, porque la palabra de Dios refina el carácter. ¿Sí? ¿Sabes qué es refinar, verdad? ¿Sí sabes qué es refinar? ¿Mm? ¿No sabe qué es refinar? Mejorar, ¿no? Es mejorar. Es mejorar. Refinar es mejorar. Y le voy a poner un ejemplo. Muchas veces el azúcar, oiga bien, cuando la sacan, sacan los terroncitos así. Entonces, cuando la meten en los molinos, para comenzar a refinar el azúcar, ¿cómo sale? Sale bien finita, granito más pequeño, pero sale blanco. Ya no es negrito. O sea, está refinada. Eso es lo que hace la palabra de Dios. Refinar el carácter. ¿Para qué lo refina? ¿Para qué refina el carácter? ¿Para qué? Es decir, para sacar del interior virtudes mejores.
Porque recuerdes, hermano, que cuando nosotros nacemos, oiga bien, cuando nosotros nacemos, venimos con un carácter insoportable. Entonces, cuando se habla de refinar el carácter, es decir, mejorar el carácter. Para que se pueda adaptar. ¿Adaptar a qué? ¿Ah? ¿Adaptar a qué? ¿A qué se va a adaptar ese carácter refinado? ¿A qué? ¿A qué se va a adaptar? Se va a adaptar a la palabra de Dios. Por eso, cuando la palabra de Dios habla, se recuerda que, usted recuérdese que cuando a veces Dios nos habla, nosotros como estamos, como nuestro carácter no está bien refinado, ¿qué pasa cuando la palabra de Dios nos habla? Nos molestamos, ¿verdad? Nos enojamos. Porque tenemos un carácter pésimo, no nos gusta la instrucción de la palabra, no nos gusta la guía que nos da la palabra. Ahora, pero cuando nuestro carácter está refinado, ¿cómo sentimos? Es eso que Dios habla. Lo sentimos agradable. Lo sentimos algo hermoso. ¿Por qué? Porque nuestro carácter está refinado y está refinado para que se conforme a la palabra de Dios. Entonces, alguien que tiene un carácter refinado oye unas predicaciones a veces que hasta son duras y en lugar de enojarse, ¿qué es lo que hace? Se goza. Se goza. Disfruta de la lectura, disfruta de la palabra. Eso es lo que pasa. Exacto. Recuérdese lo que dijo David en el Salmo 119. Y vayamos al Salmo 119. Salmo 119. Aleluya. ¿Cómo comienza el Salmo? Mire cómo comienza. Salmo 119. Bienaventurados los perfectos de camino, Ajá. que andan en la ley de Jehová. Ok, bienaventurados los perfectos. O sea, perfecto no quiere decir que no va a cometer error. Una persona que ya ha sido refinada su carácter. Está hablando de una persona que ha sido refinado su carácter. Dice, dichoso son los de camino perfecto, es decir, carácter refinado. ¿Por qué? Porque andan en la ley de Jehová. Es decir, pueden disfrutar de la palabra del Señor. No se molestan, no se enojan, no sacan ese diablo que andan adentro, ese carácter, ¿verdad? Diabólico. Hay mucha gente que en las iglesias por eso se va, hermano. A este hermano ya le contaron lo que han. No. Es que la palabra nos confronta. Y cuando la palabra nos confronta, no nos gusta. Pero el que tiene el carácter refinado se deleita. Se deleita en la ley. Es decir, en la Torá, en la palabra de Dios. Esto es lo que hace. Por eso dice aquí, no abandones la enseñanza de la Torá, de la palabra de Dios. Porque al no abandonar, dice, mire, serán como guirnalda. Guirnalda le llaman a esos que cuelgan en el pelo, ¿se recuerda? Guirnalda dices, ¿a dónde? En tu cabeza. Es decir, hablando de lo que habla Salomón, de que dice que su mejilla es hermosa cuando cuelgan los pendientes. Es decir, y dice, y collar sobre tu cuello. Es decir, los mandamientos, las instrucciones, las enseñanzas de la palabra de Dios hacen más hermoso el rostro de la persona. Lo que dijo mi esposa hace un momento. Es decir, ella dice, cuando un hijo es obediente, ¿qué pasa? Cuando un hijo es obediente a los padres, dice uno, es que mi hijo es hermoso. ¿Por qué esa expresión? ¿Por qué? Porque es obediente.
Porque dice la misma palabra de Dios, oiga bien lo que dice Salomón en los Proverbios, que el hijo sabio, el hijo que tiene enseñanza, el hijo que aprecia la enseñanza de la instrucción de la palabra de Dios, dice, alegra al padre. Oiga, alegra al padre, es decir, su rostro está hermoso. ¿Por qué? Porque un obediente trae felicidad al padre. Oiga, dice, serán como guirnaldas. Guirnaldas precisamente en el hebreo es gem. ¿Qué significa eso? Significa favor agradado, favor o agrado. Oiga bien. Y si dice, en tu cabeza y collar sobre tu cuello. Es lo mismo que está hablando Salomón, lo habla en el cantar, lo habla en Proverbios y lo habla en Cantar de los Cantares. Y dice, hermosas son tus mejillas. Es eso. ¿Qué decía el padre de Jesús cuando lo veía? ¿Qué decía? Cuando el padre se expresaba de Jesús, ¿qué decía? Ajá, ¿qué más? En el cual tengo complacencia. En el cual me complazco, en el cual me alegro, en el cual me deleito. ¿Por qué se deleitaba Dios en Jesús? Era obediente, es eso. Es decir, cuando usted y yo, como dice Salomón en Cantar de los Cantares, somos obedientes a la palabra de Dios, nuestro rostro se ve hermoso. No delante de los hombres, sino delante de Dios. Delante de Dios nuestro rostro hermosea, dice Dios. Qué lindo el rostro de mi hijo. ¿Por qué? Porque somos obedientes a la palabra. Tanto pendientes como collares hablan de mandamientos, hablan de la instrucción, hablan de la enseñanza, que si nosotros retenemos esa enseñanza, dice, van a ser como guirnaldas que cuelgan sobre nuestra cabeza y van a ser collares en nuestro cuello. Y al guardar eso, porque recuerden que la palabra guardarlo, la palabra guardar significa ¿qué? ¿Ah? La palabra guardar significa obediencia. Jesús lo dijo, se lo dijo a los apóstoles. Si ustedes me aman, le dijo. Exacto. Es decir, practíquenla. Practíquenla, vívanla. Cuando nosotros vivimos la palabra de Dios como la vivió Jesús, si nosotros lo viviéramos, o sea, nosotros, porque decir amar al Señor, pero no obedecer su palabra es contradictorio. Yo puedo decir, hermano, ¿y usted ama al Señor? Sí, pero ¿por qué es desobediente? O sea, es algo que no es contrario. Por eso les dijo el Señor, si ustedes me aman, van a practicar mi palabra, la van a obedecer, van a ser obedientes, si ustedes me aman. O sea, un hijo obediente a la palabra da a entender que está amando al Padre. Entonces, de todo esto habla. Por eso es necesario conocer. Por eso dice acá. Y mire lo que dice el versículo 12 en Cantar de los Cantares. ¿Qué dice? Mientras el rey estaba en su reclinatorio, Minardo dio su olor. Ok. Mientras el rey estaba en su reclinatorio. ¿De qué está hablando Salomón? ¿De qué está hablando? O sea, está en figura de la Sulamita. Aquí ya la esposa está hablando. Mientras el rey estaba en su reclinatorio. ¿Qué es un reclinatorio para usted? Porque necesitamos conocer, porque esto es figurativo. Son figuras. Algo donde apoyar. Sí. Mientras el rey estaba en su reclinatorio. Es decir, recuérdese que en la cultura hebrea, las mesas como son aquí en Occidente no existían.
No existía. ¿Cómo eran las mesas? ¿Cómo era donde ellos se sentaban? ¿Ha visto usted, le voy a dar una idea, ¿ha visto usted un cuadro de la cena del Señor? ¿Cómo es esa mesa? Aunque en los cuadros muchas veces no le da justicia a lo que era ese reclinatorio, porque es como una mesa donde todos están comiendo. Se ve la mesa, ahí está la comida y abajo solo se les ven los pies. Ahora, pero en la cultura hebrea es diferente. En la cultura hebrea era algo muy bajito, un reclinatorio. Ellos se sentaban en el suelo y la que nosotros decimos que es mesa, ¿servía para qué? Es como un espaldar de una silla. Ahí se reclinaban. Ahí se reclinaban. Ahora, pero no es mesa así, sino que era algo como, como círculo. Mientras el rey estaba en su reclinatorio, dice, oiga, está hablando la esposa, que es el pueblo de Israel, no la iglesia. No me vaya a malinterpretar, aunque podíamos decir de los dos, pero recuérdese que en este tiempo la iglesia todavía no existía. Podía existir en el pensamiento de Dios, ya existía, pero aquí está hablando de una manera en que el pueblo de Dios antiguamente representaba a esa amada, a esa novia. Y dice, mientras el rey estaba en su reclinatorio, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Versículo 12. Ajá, ok. Estamos hablando del reclinatorio. Pero ¿a qué está haciendo memoria la sulamita? Es decir, el pueblo de Dios. Porque recuerde que la sulamita es la figura del pueblo de Dios. El pueblo de Dios está haciendo un recordatorio. Oiga bien, cuando Dios los saca de la esclavitud de Egipto, ¿a dónde llegaron? ¿A dónde? No, no. O sea, ese era el destino, Canaán. Pero recuerde que cuando ellos salen de Egipto, ¿a dónde llegan primero? Sí, ahora, pero cuando Dios los saca de Egipto, ellos llegan al monte Sinaí. Ahí se mantuvieron mucho tiempo. Ahí pasaron meses y no se movían. Ahora, la palabra reclinatorio, como dijimos que era como mesa, ¿verdad? O diván, dijéramos en el hebreo. Es decir, un reclinatorio, es decir, el monte Sinaí era, diga, sí, sí, pero precisamente el monte Sinaí es alegórico a ese reclinatorio. Porque ¿a dónde reposó Dios cuando les habló? ¿De dónde les habló Dios? ¿Ah? ¿De dónde? Cuando llegaron allí al desierto, ¿desde dónde Dios comenzó a hablarles? Pareciera que no estudian, ¿verdad? O como que, o sea, ¿a dónde tuvo que subir Moisés? ¿Mm? Ah, entonces quiere decir que el monte Sinaí es alegórico de ese reclinatorio. Dios allí descansó, en ese reclinatorio, en el monte Sinaí. Dios ahí descansó. Ahí descansó. El reclinatorio es alegórico al monte Sinaí. Y ahí Dios comenzó a hablarles. ¿Y qué fue lo que Dios les dijo? ¿Qué fue lo primero que Dios hizo? Cuando llegaron al monte Sinaí, dice que Moisés sube arriba y comienza a hablar con Dios. ¿Y qué es lo que Dios les dice? ¿Qué es lo que hizo Dios cuando el pueblo llegó al Sinaí? ¿Qué fue lo primero que Dios hizo? Les dio leyes. ¿Cuáles son esas leyes? Exacto. ¿A dónde precisan? ¿Qué es lo que dicen esos mandamientos, esas leyes? ¿Qué dicen? Sí, pero ¿cómo comienza primero? Éxodo 20.
Es decir, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Porque yo soy un Dios celoso, fuerte. Y de ahí comienza a darles otras cosas, prohibiciones. Eran prohibiciones que ellos no debían hacer. Ahora, cuando Dios se reclina en el monte Sinaí, comienza a dar mandamientos. Y cuando Moisés estaba recibiendo esos mandamientos, o esas 10 palabras, o las tablas de la ley, como comúnmente se le conoce, cuando Moisés estaba arriba recibiendo esos mandamientos, ¿qué estaba haciendo el pueblo abajo? Un becerro, ¿verdad? Ahora, óigame bien, esto es lo hermoso de esto, que en este versículo encierra todo lo que pasó en el monte Sinaí. Ahora dice, cuando él estaba en su reclinatorio, es decir, cuando Dios estaba dándole mandamientos a Moisés, que era lo que el pueblo iba a practicar, sus leyes, sus mandamientos, sus mitzvot. Es decir, cuando Dios le estaba dando esto a Moisés, su pueblo, ya Moisés ya llevaba casi 40 días arriba. Entonces dijo el pueblo, llegó donde su hermano Aarón y le dijo, Aarón, mira, este Moisés, este hombre que nos sacó de allá de Egipto, no sabemos qué le pasó, no sabemos. Entonces le dijo, ¿por qué nos hace un Dios? Y dice que, ¿qué es lo que hizo Aarón? Dice que les dijo, ok, quítense todos los adornos, los zarcillos, los collares, todo lo de oro, quítenselo. Y les voy a hacer, ¿qué les hizo? Un becerro, ¿verdad? Para que lo adoraran. Oiga bien, es decir, dice, mi nardo dio su olor. Ahora, el nardo era un perfume. Era un perfume, era una especie muy aromática, que antiguamente la usaban las mujeres como perfume. Entonces, ese perfume era oloroso, pero como aquí estamos hablando alegórico o simbólico, es decir, cuando Dios les estaba dando mandamientos, dice, mi nardo despidió su olor. En otras versiones dijera, se sintió el olor de mi perfume. Ahora, ¿cuál fue el perfume que Israel despidió cuando adoró al becerro de oro? ¿Cuál era el perfume? Olor a pecado. Oiga bien. O sea, a pesar de que Israel ya había salido de la esclavitud, porque yo le voy a decir algo, si nosotros estudiáramos bien lo que pasó en el Éxodo, ok, le voy a decir algo, y esto es solo para que usted vea, los mandamientos no son para personas que no han salido de la esclavitud. Los mandamientos solo son para personas que ya no están en esclavitud. Porque alguien que es esclavo no las puede cumplir. Porque es esclavo de qué? Del pecado. Así estaba Israel, estaba esclavo en Egipto. Es decir, Egipto era el mundo del pecado. Entonces, cuando Dios los saca, ya era libre. Entonces, como ya era libre, Dios les puede dar su palabra, porque ellos la pueden practicar. Entonces, cuando Dios les da la palabra, su mandamiento, ok, de Israel sale, de él sale, de lo más profundo, de adentro de su ser, sale, como dijéramos en otras versiones, le salió el cobre a Israel. Es decir, salió aquel pecado que humanamente no se veía, pero que estaba dentro. ¿Y por qué le digo esto? Yo quiero que vayamos a Romanos, vamos a examinar mucho, mucho. Romanos capítulo 7, Pablo lo expresa de esa manera. Romanos capítulo 7.
Amén. Mire lo que dice. Permítame. Dice, oiga lo que dice Pablo. Todo este capítulo 7 es de lo más hermoso, como Pablo hace una analogía del pecado. Mire, sí, versículo 10, 8, 7, 8, 7, 8. Dice, pero el pecado, oiga lo que hizo el pecado, aprovechándose del mandamiento, produjo en mí toda clase de codicia. Porque aparte de la ley del pecado que está en mí, es decir, hablando de que ese pecado estaba en Pablo antes de ser cristiano, antes de convertirse, dice, le llama ley del pecado. Oiga bien, dice, porque aparte de la ley del pecado, está, aparte de la ley, dice, es decir, cuando no hay ley, no hay pecado. Porque nadie le dice lo que está bien o está mal. Exacto. Entonces, no hay una ley que diga, mira, estás haciendo lo malo. ¿Verdad? Entonces, aparte de la ley, dice, versículo 8, porque aparte de la ley, el pecado está muerto. Es decir, si no hay ley, no hay pecado. Versículo 9. Yo en un tiempo vivía, ¿cómo dice Pablo? Que vivía sin ley. Oiga, vivía sin ley. Dice, pero al venir el mandamiento, el pecado revivió. Es decir, revivió en él. ¿Y qué pasó cuando revivió el pecado? Lo mató. Yo morí, dice Pablo. Este mandamiento que era para vida, oiga, es decir, el mandamiento, la ley, era para vida. ¿Qué produjo en él? Muerte. Le voy a decir algo. Aquí va lo que le quiero expresar en el Cantar de los Cantares. Cuando la Sulamita dice, mientras el rey estaba en su reclinatorio, es decir, mientras estaba Dios hablando con Moisés, dándole las tablas de la ley, ¿verdad? Salió el perfume de Israel. Era el pecado. Algo que estaba oculto, escondido. Porque yo le voy a decir algo. Toda prohibición hace que el pecado reviva. Mientras no hay prohibición, el pecado está muerto. Porque nadie se lo está prohibiendo. Y es eso lo que pasó con Adán también. Y Eva en el jardín. ¿Se recuerda qué es lo que Dios les había dicho? Él les dice, de todos los árboles pueden comer. Menos. Esa es una prohibición. Menos del árbol del conocimiento del mal y les dio la ubicación donde estaba, que está en el centro del jardín. O sea, no solo les dijo de qué árbol no iba a comer, sino que les dio la ubicación donde estaba. ¿Para qué? Entonces, cuando Dios les da esa prohibición, el pecado cobra vida. ¿Por qué? Porque la ley lo que hace es revivir el pecado que hay en uno. Pablo dice, yo vivía sin ley, pero el pecado, dice, se aprovechó del mandamiento y produjo en mí toda clase de codicia. Lo que era para vida resultó para mi muerte. Fíjate bien, esto fue lo que pasó. Mientras Dios le estaba dando los mandamientos que eran prohibiciones al pueblo de Israel salió el cobre, salió el perfume, el pecado. Y comenzaron ellos a adorar al becerro de oro. Oiga, qué tremendo. Es decir,
Que cuando muchas veces hay por prohibiciones, hermano, en la palabra de Dios, cuando nosotros leemos la palabra de Dios, pero no leemos prohibiciones, no hay problema. El pecado está ahí, muerto. Pero cuando leemos una prohibición, entra la curiosidad. ¿Sí o no? ¿Por qué será que Dios no quiere? Eso fue lo que le dijo la serpiente. Dios no quiere que comas de ello. Entró una curiosidad. Es que Dios nos ha dicho que no comamos de ese árbol, ni siquiera que lo toquemos, dice la mujer. Dios no le había dicho que no lo tocaran, les dijo que no comieran. Ese ya era un invento de la mujer. Oiga bien. Entonces, no, les dice el diablo, es que Dios es malo con ustedes. Mire, ustedes no van a morir, coman pues, ya van a ver que no van a morir. O sea, y ahí entró la curiosidad. Lo que Dios no quiere, le dice Satanás, o la serpiente. Lo que Dios no quiere es que ustedes sean igual a Dios. Dijeron, allí les entró curiosidad, ¿qué de mágico tiene esto? ¿No es eso lo que ocurre en la vida humana? Cuando nosotros nos prohíben algo es cuando más tenemos curiosidad de ver por qué nos están prohibiendo. Entonces, cuando Dios le estaba dando los mandamientos de prohibición a Israel, ¿qué salió? Ese olor de pecado. Es decir, porque la ley, cuando se da ese mandamiento de prohibición, se despierta la carne. Se despierta. Y al despertarse, echa un aroma, pero a pudrición, a pecado, a maldad. Por eso es que ella dice, mientras el rey estaba en su reclinatorio, es decir, mientras Dios le estaba dando las prohibiciones a Moisés, que son los 10 mandamientos, que lo primero que dice es, no tendrás dioses ajenos, esa es una prohibición. Porque yo soy tu Dios. Yo, dijo el Señor, yo soy el único. Y si tú adoras a otro, soy celoso, dijo el Señor. Soy celoso. Más adelante lo vamos a ver. En este mismo libro de Eclesiastés dice que el celo es como el fuego. ¿Mm? Pero dice que el celo es como el fuego. ¿Por qué como el fuego? Porque se enciende, ¿verdad? Se enciende, se enoja. Entonces, eso fue lo que pasó, Dios. Cuando Dios le estaba dando los mandamientos a Moisés, decía, a ellos se les salió el cobre ahí abajo. Su pecado se le salió por la prohibición que estaba dando ya Dios. Entonces dice, se enojó Dios y le dijo a Moisés, baja rápido. Baja rápido. Y ya no le dijo mi pueblo, porque ese es tu pueblo. O sea, ya Dios no lo reconocía. Ya no era el pueblo de Dios, porque estaba pecando. Porque ese tu pueblo ya se desvió. Ya se apartó de mí. O sea, no tenían mucho tiempo de haber llegado y ya ellos estaban pecando. Ya ellos estaban pecando. Entonces dice, ya se apartó de mí. Entonces, de Dios salió el enojo, porque cuando Dios vio eso y vio el pecado que Israel estaba haciendo, ¿qué fue lo que le dijo Dios a Moisés? Si usted ha leído el capítulo 32 de Éxodo, dice que Dios, cuando vio que el pueblo estaba pecando, le dijo, apártate, Moisés, me los voy a hacer chicharrones a esto. Los voy a quemar, le dijo. Mi ira es como el fuego, dice el Cantar de los Cantares. El celo es como el fuego, es decir, Dios se enojó. ¿Por qué? Porque lo primero que les estaba diciendo, no tendrás dioses delante de mí porque yo soy tu Dios, celoso y fuerte. Oiga, celoso. Y le estaban poniendo en sus narices, le estaban poniendo el becerro.
¿Qué cree que Dios hizo? Se enojó. Ahora, yo le voy a decir algo. Póngale un amante a su marido enfrente. A ver qué hace. Le rompe la cara, ¿no? Si es que no lo mata. Póngaselo. A ver qué pasa. Eso es lo que Dios hizo. Cuando Israel peca, el celo de Dios se encendió. Y fue como un fuego, porque mató un montón de necios. Ahora, oiga bien. Por eso dice aquí, dice, mientras el rey estaba en su reclinatorio, mi nardo dio su olor. Es decir, el olor de mi perfume se sentía. Cuando nosotros, hermanos, nuestro carácter no está refinado, cuando la persona no conoce a Dios, ¿cuál es el olor que despide para Dios? Olor de pecado, ¿verdad? Si no estuviéramos en este periodo de gracia, ¿qué cree que Dios hiciera? ¿Ah? ¿Qué cree que Dios hiciera? ¿Ah? O sea, porque siente el olor. O sea, así es cuando un cristiano peca. Cuando un cristiano peca, cuando un cristiano falla, ¿cuál es el aroma que despide? Ya no es un olor fragante. Ya no es un aroma que es agradable a las narices de Dios. Es un aroma que apesta a pecado, despierta ese celo de Dios. O sea, muchas veces Dios nos ha malmatado, hermano, porque Dios es bueno, porque nos tiene paciencia. Y dice aquí, mire, dice, versículo 13, mi amado es para mí, ¿qué es para la esposa? Un manojito de mirra. Oiga, un manojito de mirra. O sea, ¿para qué era la mirra? Para que los muertos no despidieran el olor. Exacto. La mirra se usaba como un perfume porque eso disipaba aquel mal olor, aquella hediondez que está en el cuerpo cuando se está descomponiendo, no salga. ¿Por qué cree que en nuestro tiempo hacen embalsamientos a los cuerpos? ¿Por qué? Porque lo primero que se descompone en el cuerpo, ¿qué es? Todos los intestinos. Es lo primero que se descompone. Cuando se descompone, si a las personas no las embalsamáramos en nuestra cultura occidental, ¿qué pasaría? ¿Usted cree que la gente fuera a la vela? ¿Usted cree que la gente allá era rico el pan y el café con ese olor? No, hermano, no. Entonces, la mirra servía para embalsamar los muertos, es decir, la mirra habla de muerte entonces. La muerte. Entonces dice ella, la sulamita dice, es decir, hablando del pueblo de Dios, dice, mi amado es para mí. ¿Cómo? Un manojito de mirra. Un manojito de mirra. Ajá. Oiga bien. Mi amado es para mí, dice la sulamita. Déjenme, lo vamos a... Mi amado es para mí. Permítame cantar uno. Aquí está. Dice, balsamito de mirra es mi amado para mí, que reposa toda la noche. Eso no lo dicen las otras versiones. Solo dice que está entre mis pechos. Es decir, dice, es una bolsita de mirra es mi amado para mí, que reposa toda la noche entre mis pechos.
Oiga bien. Fíjense que antiguamente las mujeres, por eso habla de bolsita, porque antiguamente la mirra se mezclaba con otra clase de perfumes y eso hacía más, ese montón de perfumes que se unían, hacía que un montón de aroma. Y esa bolsita la usaban las mujeres aquí, miren, en el cuello. Y se ponían la bolsita entre sus pechos. Oiga bien. Ahora, eso es literal, pero lo simbólico, lo simbólico. Ahora, dice, mi amado es para mí muerte, es decir, mirra, que reposa toda la noche, no dice en los pechos. ¿Qué hay entre los pechos? Dígame, ¿qué hay entre los pechos? ¿Qué hay? No, eso es lo que nosotros pensamos. Para ellos no pensaban así. Por eso le digo, debemos de pensar con una mente y una cultura hebrea para entender esto. Ay, hermana, es que aquí tengo la boca y el estómago. No, 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 esa es la boca y el estómago. Ellos pensaban que en medio del pecho estaba el corazón. Eso es lo que hay en medio, entre los pechos. Es decir, el corazón. Oiga bien. Entonces, ¿qué es lo que la Sulamita nos está diciendo? Dice que ahí está todas las noches en su corazón. Entonces, ¿qué? Aquí viene lo hermoso, hermano. Aquí viene lo hermoso. Y le voy a decir por qué. ¿Por qué es hermoso? Porque cuando Dios se enojó y mató a muchos, cuando crearon el becerro de oro, entonces, a partir de ahí, Dios le dice a Moisés, oiga bien, si usted ha leído precisamente todo lo que es Éxodo, parte del 32, del 35 en adelante, oiga bien, 32, 33, 34, 35 en adelante, Dios le da otra instrucción a Moisés. Y Dios le dice, hazte un tabernáculo. Hazte un tabernáculo. ¿Qué es lo que se hacía en ese tabernáculo? O sea, el tabernáculo es la más grande expresión de Dios hacia la vida humana. Oiga bien, ¿qué es lo que se hacía en el tabernáculo? ¿Qué es lo que se ofrecía? Todos los holocaustos que se hacían en el tabernáculo, oiga bien, ¿eran para qué? Para redimir el pecado, es decir, para perdonarlo. Para perdonarlo. Entonces, el pueblo de Dios o la Sulamita está diciendo, cuando a mí me salió el cobre, es decir, el olor a pecado, lo que Dios hizo fue que el pecado que yo hice, la respuesta del pecado que Dios tuvo fue muerte. No sé si me está entendiendo. Es decir, ella ya se le salió el perfume, ¿verdad? El aroma de pecado. Entonces, para Dios no matarlos, tuvo que decirle a Moisés, hazte un tabernáculo y todos los sacrificios que ahí se lleven a cabo va a ser para redimir el pecado, es decir, para perdonarlos. Entonces la Sulamita está diciendo, dice, en respuesta del pecado fue muerte, es decir, amor. ¿Por qué? Porque la muerte de Cristo, ¿qué hace? Redime los pecados. Es decir, por eso es que le digo que el tabernáculo es la máxima expresión de Dios hacia el pecado.
Porque ese tabernáculo y esos sacrificios apuntaban ¿a quién? Al Cordero de Dios. ¿Qué es lo que hace el Cordero de Dios? Como dijo Juan. Quita el pecado del mundo. Eso es lo que él dijo. Ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dijo Juan, cuando vio a Jesús. Entonces, esa es la respuesta al pecado. Es decir, perdonar, amor. Entonces, como ese sacrificio que hizo en respuesta al pecado, dice la Sulamita, como dice acá, esa bolsita de mirra, ese sacrificio de pecado que Dios hizo por mí, reposa toda la noche entre mis pechos, es decir, en mi corazón. Todas las noches, es decir, nunca se le va a olvidar lo que su amado hizo. Nunca se le va a olvidar. ¿Qué es lo que no se le va a olvidar? El sacrificio que él hizo por el pecado de su pueblo. Eso no se le va a olvidar. Porque noche habla porque aquí dice, mire, dice que ese manojito o esa bolsita de mirra que representa al amado, dice, reposa toda la noche entre sus pechos, es decir, en su corazón. Toda la noche, es decir, cuando hay soledad, cuando hay angustia, cuando usted y yo, el enemigo nos dice que no valemos nada. En noches de nostalgia, en noches de que nos sentimos solos. Acuérdese de ese sacrificio que Dios hizo por usted. Acuérdese que Él dio su vida. Por eso reposa toda la noche ese manojito de mirra, es decir, el sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario, siempre le recuerda cuando vienen las noches, cuando viene la nostalgia, cuando viene que nos sentimos solos, cuando sentimos que Dios no está con nosotros. Acordémonos lo que Dios ha hecho. Y le voy a poner esta alabanza, escúchela bien. Oiga lo que... Solo oiga lo que escucha la primera estrofa de esa alabanza. Lo que dice. Es algo hermoso, hermano. ¿Qué hizo? ¿A quién quebrantaron? ¿A quién crucificaron? ¿A quién hicieron morir por mi rebelión? Cuando habla de rebelión, la Sulamita es como que lo mismo que la Sulamita está diciendo. Cuando salió mi pecado, a ti te sacrificaron. Tu amor por mí fue perdón. Entonces yo cuando esté sola, cuando esté en la soledad, cuando en las noches me sienta sola, cuando no sienta tu presencia, cuando esté pasando momentos angustiosos, voy a acordarme lo que tú hiciste por ese amor que sentías por mí. Fuiste quebrantado por mi rebelión. Fuiste quebrantado. O sea, qué regalo más hermoso, ¿no? Imagínense que Dios haya quebrantado a su Hijo. Es lo que precisamente habla el capítulo 53 de Isaías. Eso es lo que Dios hizo. Oiga. No podemos vivir. O sea, ¿qué es lo que dice el Evangelio de Juan? Capítulo 3, versículo 17. De tal manera. ¿De qué manera amó Dios al mundo, va? Haciendo que su Hijo muriera por la rebelión de toda la humanidad. ¡Qué amor! ¡Qué expresión! O sea, eso no es cualquier cosa, hermano. Eso es lo más sublime, lo más hermoso que Dios puede hacer. Dios amó tanto al mundo. Es decir, cuando se habla del mundo, no está hablando de la tierra, está hablando de la humanidad.
De tal manera Dios amó a la humanidad que entregó su Hijo. ¿Para qué lo entregó? Para que lo mataran. Eso es lo mismo que la Sulamita dice. Dice, mi amado es entre mis pechos como una bolsita de mirra. Es decir, me cautivaste con ese sacrificio. Me enamoré de ti por lo que hiciste por mí. ¿Qué es lo que los ha cautivado a nosotros de Dios? Su amor. ¿Y qué manera de mostrar ese amor? Vea, le voy a dar a mi hijo. ¿Usted diera a su hijo para que muera por un pecador? ¿Usted lo diera? ¿Lo diéramos? Jamás sacrificaríamos un hijo por un pecador, por alguien que no sirve. Jamás lo diéramos. Pablo lo expresa en la carta a los Corintios. Dice, cualquiera puede dar su hijo en sacrificio por otro, pero si no tiene amor, de nada sirve. Es decir, Dios dio a su hijo, pero lo hizo con amor. Lo hizo con amor. Nos amaba tanto que estaba dispuesto a sacrificar a su hijo. Estaba dispuesto a que nosotros no nos condenáramos. Dijo, yo no quiero la condenación de la humanidad. Prefiero dar en muerte. Prefiero que mi hijo se sacrifique en la muerte, en la cruz, antes de que la humanidad se pierda. Eso es lo que dice Isaías cuando habla del siervo sufriente en el capítulo 53. ¿Qué es lo que Isaías dice? Dice que él murió, ¿por qué? Por nuestras rebeliones. Es decir, ese es el amor que Dios le tenía a Israel. Ese es el amor de Salomón por la Sulamita. Es decir, pecaste, pero no estoy dispuesto a matarte. Mejor prefiero morir yo. Oiga lo que Dios está diciendo. Prefiero morir yo. Y no que tú mueras. Esto es lo hermoso. Es como le digo. O sea, aquí está lo hermoso. Ahora, y oiga lo que la Sulamita vuelve a decir hoy que ya se hizo el sacrificio por el pecado. Dice, ya no es mirra. Ese sacrificio de muerte, ya hoy ya no es mirra. Ya hoy es olor a flores. Oiga, racimo de flores de aleña en las viñas de Engandi es para mí mi amado. Ese sacrificio que Jesús hizo, hoy ya es un olor agradable. Es un olor agradable. Es como un olor a rosas. Ahora, pero yo le voy a decir algo. Para nosotros llegar a entender esto, toda esta alegoría y este simbolismo, hermano, tenemos que estudiar cuidadosamente, conocer la cultura hebrea. Porque yo le voy a decir algo. Dice Pablo a los romanos que la paga del pecado, ¿qué es? Muerte. La Sulamita representa al pueblo de Dios. Entonces, como ella pecó, ¿quién necesita morir? El pueblo, ¿verdad? Porque la paga del pecado es muerte. Pero el amor que le tenía Dios a Israel, a su pueblo, es decir, a la Sulamita, era tan grande que dice, no, no te voy a dejar morir. Prefiero morir yo a que tú mueras. Oiga qué expresión de amor, hermano. Oiga. O sea, y eso es lo que Jesucristo hizo. Él prefirió morir.
Él prefirió morir a que nosotros nos condenáramos. A que nosotros nos condenáramos. ¿Por qué? ¿Y cuál es el resultado de esa muerte? Jesús dijo, es necesario, dijo, que el Hijo del Hombre sea levantado. Y cuando sea levantado, dijo, ¿qué dijo que iba a pasar? ¿Qué dijo? Dijo él, a todos atraeré hacia mí. Es decir, nos iba a demostrar su amor. Entonces, ese sacrificio de morir por nosotros nos enamoró, hermano. O sea, eso es como una conquista de Jesús. Su muerte es como conquistándonos. Yo lo amo porque Él me amó. Exacto. Por eso dice Juan. Dice, nosotros lo amamos a Él. Oiga, ¿por qué? Porque Él nos amó primero. Mire, en un problema de relación, si usted se ha fijado en los problemas de matrimonio, en los problemas que hay ya, que a veces se cree que ya ese matrimonio está roto, que ya no se puede remediar. A veces, cuando ellos van muchas veces a donde el ministro a ver por qué, qué tanto el problema, por qué ya se siente ese matrimonio roto, ya se siente esa separación. ¿Qué es lo que cuando le preguntan a uno de los dos, de las dos partes, le dicen, ¿y, y qué? ¿Cómo? ¿Por qué se quieren divorciar? ¿Por qué se quieren divorciar? No, es que él hizo esto. Comienza a sacarle los trapos al sol. Va a la otra parte. ¿Y usted por qué quiere divorciarse de su marido? No, es porque él hizo esto. O sea, los dos, ¿verdad? Se sacan los trapitos al sol. Pero para que esa relación se vuelva a unir, ¿qué se necesita? Sí, sacrificio. Pero se necesita que uno de ellos diga, yo fui el culpable. Porque ¿quién de los dos se hace culpable? Ninguno, ¿verdad? O sea, aquel que reconoce dice, no, sí es cierto, yo fui el culpable. ¿Sabe qué? Te perdono todo lo que hiciste. Ese es el que restaura la relación. El que más ama. Es el que restaura la relación. Porque ama más. Entonces, es lo que dice Juan. Nosotros lo amamos a Él. Porque Él nos amó primero. Y eso es lo que pasa. Por eso dice acá la Sulamita. Ahora dice, mi amado es para mí como un racimo, como un ramo de flores en la viña de Engadi. Oiga bien. Es decir, ya hoy su aroma ya no es muerte. Hoy su aroma es amor. Es amor. Yo los amo a ustedes. Dios los ama. Y dice aquí, versículo 15, he aquí tú eres hermosa, amiga mía. Aquí comienzan los elogios del amado ya. Aquí eres hermosa, amiga mía, le dice. Eres bella. Y ahora le compara la hermosura. ¿Con quién? Ah, imagínese. Es decir, tus ojos son, ¿como qué?
Como palomas. Fíjese que yo no sé si usted se ha fijado, pero las palomas, sus ojos son, si usted ve un animalito de esos, los ojos de las palomas, ¿qué reflejan? Inocencia, ternura. Oiga bien, inocencia y ternura. Es decir, ¿a quién simbolizan los ojos? ¿A quién simbolizan los ojos? Porque le está diciendo, eres hermosa, amiga mía, eres bella, tus ojos son como de paloma. Ahora, ¿sabe cuál es una de las características que tiene la paloma cuando la están adiestrando para ser una paloma mensajera? ¿Sabe cuál es una de las características de esa paloma? Sí ha visto usted que antiguamente para mandarse mensajes mandaban palomas. En las patitas le ponían un papelito, se lo amarraban y como ya estaba adiestrada, sabía para dónde iba. Ella no se equivocaba. Y cuando llegaban de la persona, llevaba el mensaje y cuando lo recibía, dejaba ir la paloma otra vez. La paloma no buscaba para otro lugar. Buscaba a su dueño. Y le voy a poner un ejemplo bíblico. Cuando el diluvio dice que Noé envió, ¿a quién? Primero envió a un cuervo. Y dice que soltó al cuervo. Pero el cuervo ya no regresó. Oiga, ¿por qué no regresó el cuervo? ¿Por qué no regresó? ¿Por qué la paloma sí regresó? ¿Ah? ¿Por qué? Porque el cuervo se alimenta de ¿qué? De carroña, de animales muertos. Y como en el diluvio se murieron todos y estaban flotando en el agua, dijo el cuervo, aquí hay comida hasta de sobra, aquí me quedo. Ahí se quedó, no regresó al arca. Y como no regresó, dice que Noé a los días soltó una paloma. Ahora, así como el cuervo pudo quedarse, la paloma se pudo quedar. Pero la paloma tiene una actitud, que ella no se alimenta de carroña, no se alimenta de animales muertos. Y dice que regresó al arca. Entonces, esa es una de las características de la paloma, pero le dice, eres hermosa como ojos de paloma. ¿A quién representan los ojos? ¿Quiénes eran los ojos de Israel? ¿Quiénes eran los ojos del pueblo de Dios? ¿Ah? ¿Quiénes? Los profetas. Los profetas. Yo no sé si usted se recuerda en cierta ocasión cuando dice que el rey sirio le había puesto una emboscada al rey de Israel. Y allí en Israel vivía Eliseo. Y dice que Eliseo oraba a Dios por el rey de Israel. Es decir, su oración lo cubría. Entonces, como lo cubría su oración, porque él oraba por el rey de Israel, dice de que Dios le revelaba y le decía a Eliseo, no te vayas por este camino porque allá te tienen una emboscada para matarte. Y el rey de Israel se iba por otro lado. Y allí se moría el rey sirio esperando y nunca pasaba. Y así hacía frecuentemente Eliseo, dice la Biblia. Siempre le avisaba al rey de Israel que adelante le habían puesto una emboscada para matarlo. Hasta que un momento dijo el rey de Siria, aquí hay un traidor, hay uno que está pasando información allá. Por eso es que no podemos matar al rey. Hay infiltrado aquí. Y dice que un siervo, oiga,
un humilde, un hombre que no tenía, no se le tomaba en cuenta lo que él decía. Un siervo dice que le dijo, no, mi señor, no hay infiltrados, no hay nadie que esté pasando información. Es que allá en Israel vive el rey, vive el profeta Eliseo. Ese profeta es un hombre de Dios. Y él le avisa al rey de Israel cuando usted le pone emboscada. Es decir, Eliseo era los ojos del pueblo de Dios. Él era sus ojos. Por eso le dice, eres hermosa. ¿Qué es lo que le hacía hermosa? Los profetas, sus ojos. ¿Cómo eran los profetas? Aunque eran grandes hombres de Dios, eran humildes. Eran humildes. Ellos reflejaban sencillez. Así eran los profetas, eran hombres humildes, eran hombres muy sencillos, eran hombres bien delicados. Oiga bien, todas esas características que tienen los ojos de las palomas representan a los profetas. Los profetas no eran orgullosos como ahora en día, hermano, los que predican, a los que predicamos. Muchos de los que predicamos, oh, ya soy ministro, ya soy pastor, ya, o sea, se siente orgulloso. O sea, debe haber humildad. Porque eso habla de la característica de los profetas, eran hombres humildes. Reflejaban humildad, a que eran grandes hombres de Dios. Reflejaban esa humildad. Reflejaban esa compasión. Cuando Israel se desviaba de los caminos de Dios, ¿qué es lo que los profetas hacían? Vuélvanse a Jehová. Oiga lo que les decían. Vuélvanse a Jehová. Una característica de la paloma mensajera. Vuélvanse a su dueño. Vuélvanse a Jehová. ¿Mm? Pero ¿qué hacen hoy los mensajeros de Dios? ¿Qué hacen hoy los siervos de Dios, entre comillas? Supuestos siervos de Dios, ¿qué hacen hoy? Hoy no le dicen vuelva, no, aléjese más, lo alejan más al pueblo. Porque le están enseñando cosas que no son bíblicas, que al contrario, en lugar de acercarlos a Dios, los alejan. Eso es lo que hacen. Y por eso dice acá, dice, un ramillete de flores de aleña es mi amado para mí, en las viñas de Engandi. Engandi era un lugar occidental cerca de las proximidades del Mar Muerto. Es decir, se cree que allí, en esas viñas, porque las viñas habla de fruta, de uvas, de viñedos, es decir, donde se cultivaba el vino. Es decir, en esos viñedos, en medio de esos viñedos, se cultivaban también estas flores de aleña. Eran flores blancas y amarillas que despedían un olor. Si las uvas huelen, esas flores despedían un olor más agradable. Oiga bien. Versículo 16. Cuán hermoso eres. Aquí va la esposa a elogiar al esposo. Cuán hermoso eres, amado mío. Y qué placentero. Ok. Oiga bien. ¿Cómo le dice la amada? Eres hermoso. Y placentero. Es decir, cuando se juntaban, sentía placer, sentía deleite estar con su esposo. ¿Por qué? ¿Por qué sentía deleite? Había dulzura en él. Exacto. En sus palabras había dulzura. Había dulzura. Es decir, ¿por qué? Porque lo dulce, ¿de qué habla?
Porque eso es lo que dice David. Dice que tu palabra, dice su palabra es más dulce. Oiga bien, tu palabra es más dulce que ¿qué? Que la miel que emana del palar, del panal. Oiga bien. Es decir, ¿por qué? Las palabras de Dios hacia la amada son de amor, son de dulzura. Oiga bien. Ahora, hablando literalmente, un hombre que habla con palabras dulces, con palabras de amor, ¿qué sentirá una esposa? Es fácil de querer. Oh, es fácil de caer, ¿verdad? Se deja amar fácil, ¿verdad? Es fácil de amar. ¿Ah? Pero alguien que tiene un carácter tosco y que siempre le habla feo, ¿usted cree que se puede amar? ¿Verdad? Es de salir huyendo. Exacto. Ahora, pero las palabras que salen de él ahora, por eso dice, eres hermoso, amado mío, y placenteros. Es decir, siento placer, siento deleite cuando me habla. ¿Qué siente usted cuando Dios nos habla a través de su palabra? ¿Qué siente? Siente delicia, siente deleite, siente placer, siente ese gozo, o se enoja, o nos enojamos. ¿Mm? No, vea. Sentimos ese deleite, que quisiéramos estar con Él. ¿Ah? Que quisiéramos estar con Él. Me recuerdo una frase que dijo la hermana la vez pasada, donde dice, no me dejes con hambre. ¿Cómo fue que dijo? Déjeme con hambre, pero no con duda. Ajá, déjeme con hambre, pero no con dudas. Es decir, conocer más. A veces cuando la palabra de Dios es amena, es agradable, uno no se quiere ir, hermano. No quiere que termine eso. No quiere que se termine. Uno dice, no, pues qué delicioso, qué rico, cómo estoy disfrutando ahora de su palabra. Pero muchos no hayan deleitosa la palabra de Dios. Eso pasaba con los que escuchaban a Pablo, no se querían ir. Cuando Pablo les hablaba, él pasaba toda la noche hablándole. O sea, sentían ese deleite, sentían ese disfrute, se deleitaban en las palabras, en la palabra de Dios. O sea, y eso es lo que pasa, hermano. Mire, yo le voy a decir algo, cuando usted siente placer y deleite en la palabra de Dios, usted puede pasar horas y horas leyendo la palabra de Dios. Y entre más la lee, siente más bonito. Y uno no quisiera dejar de leer. No quisiera. Eso es lo que muchas veces me pasa a mí cuando me meto en el cuarto a estudiar la palabra de Dios. Me encierro, ahí estoy, lloro allá yo solo llorando, a veces me derraman las lágrimas, le digo, Señor, qué lindo es conocerte, qué lindo es conocer tu palabra, qué hermoso, qué deleitoso se siente cuando tú nos hablas, qué deleitoso. Dice, ciertamente nuestro lecho es de exuberante verdor. Versículo 16. Oiga bien. Ciertamente. Oiga cómo lo dice en esta versión. Dice, versículo 6. Mírate a ti. Oiga. Es decir, el esposo estaba elogiando, ¿verdad? Le dice que es hermosa como ojos de paloma. En las versiones corrientes dice, hermoso eres, amado mío, y placentero. Pero en esta versión dice diferente. Mírate a ti. O sea, lo que la Sulamita está diciendo es decir, yo soy hermosa, es verdad, tú me ves así, hermosa, bien bella, tú me ves así, pero yo a ti te veo más hermoso que yo.
Oiga bien. Yo a ti te veo más hermoso. Aquí dice, mírate a ti, mírate a ti. Tan hermoso, tan placentero tu cariño. Es decir, tus caricias. Nuestra cama es de verdor. O sea, cuando habla de cama, no está hablando de cama literal, como usted y yo pensamos, sino habla de un aposento, que habla de un lugar muy especial, de una habitación. Es decir, ahí hay verdor. Es decir, cuando habla de verdor, está hablando de vida. Nuestra cama, el lugar donde tú y yo nos reunimos, hay vida. ¿Y qué se manifestaba en ese lugar? La presencia de Dios, en el lugar santísimo. Por eso era verdor, por eso era, porque lo verde habla de vida. Lo verde habla de vida. Ahora, le voy a poner un ejemplo. ¿Por qué habla de vida? Jesús les dijo una vez a los discípulos y les dijo, si con el árbol verde, oiga bien, han hecho todo esto, ¿qué no harán con el árbol seco? Jesús era como un árbol de vida. En él producía vida. Cuando dice, ¿qué no harán con sus ramas o qué no harán con las ramas secas? Es decir, alguien que no tiene vida. Por eso aquí verdor habla de la vida que se obtenía cuando se adentraba a esa recámara, a ese lugar santísimo. Y dice, ciertamente nuestro lecho es de exuberante verdor. Las vigas de nuestra casa son de cedro. Los artesanados son de ciprés. Cuando habla de las vigas de nuestra casa, no está hablando de una casa común y corriente, está hablando del templo. Está hablando del templo. Nuestra casa, a donde buscamos, a donde nos encontramos con Dios. ¿Dónde nos encontramos con Dios? En el templo. Pero hay un lugar de más intimidad en el templo, el lugar santísimo. Ahí se manifestaba la presencia de Dios. La presencia de Dios se sentía en todo el templo, pero entrar al lugar santísimo era lo más agradable. Ahí estaba lo más placentero. Ahí estaba la vida. Por eso, hermanos, oiga qué tremendo. Nuestra cama es muy verde. Hay vida. Es decir, hermanos, todo esto que Salomón habla, y oiga bien, en el capítulo 2 se van a dar en los primeros versículos algo tan hermoso, hermano, que ya lo vamos a descubrir en la palabra de Dios.